Tenemos la posibilidad de conversar con él. Tenemos en línea al intendente de Villa María, Pablo Rosso. Gracias por atendernos, ingeniero. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Héctor. Un placer estar con ustedes esta noche. El nuestro, bueno, queríamos desprender, hace tiempo que no conversábamos con usted en el vivo, sabemos que está con mucho trabajo, muy atareado y además en horario cercano al noticiero, presentando cada noche lo del COE regional, como seguramente lo van a hacer hoy, así que gracias por la deferencia de darnos estos minutos. La primera pregunta, Rosso, porque se desprende de lo que fue noticia en el fin de semana, lo fue ayer para con nosotros, hablábamos con uno de sus funcionarios, con una de sus funcionarias, Valeria Suárez, y bueno, hoy se iban a tomar definiciones después de lo que habría ocurrido, en principio, con algún protocolo que no se habría, lo potencio todavía, respetado en algunos de los lugares. Hago referencia puntualmente a lo gastronómico y la habilitación como bares, entiendo que era eso, como bares, a dos boliches bailables, que anteriormente eran boliches, obviamente. Cuéntenos qué es lo que ha pasado, se han reunido, se han tomado definiciones, van a seguir trabajando, ¿no? Lo escuchamos. Y Héctor, como bien decís, producto del proceso de flexibilización y la comprensión que se plantea a nivel local, como también a nivel regional y en todo el largo y ancho de nuestro país, muchos sectores que todavía no han podido volver a la función específica que desarrollaban antes del aislamiento social preventivo y obligatorio, han iniciado procesos de reconocimiento para a través de un cambio de rubro, poder volver a funcionar. Este ha sido el caso específico del que está planteando, lugares que debieron volver a funcionar bajo una de las actividades habilitadas, que en este caso era el protocolo propio de la gastronomía, para bares, para restaurantes, como lo estaremos haciendo en el día de mañana también con salones de eventos, y donde los procesos, por supuesto, no se han llevado a cabo tal cual lo especifica el protocolo. Por lo tanto, en la tarde de hoy ha habido reuniones con, por supuesto, los referentes, los responsables de estos lugares, para notificarlos de lo que es el mismísimo protocolo y la responsabilidad que le aplica, que le asigna a cada uno de los responsables de estos sectores. El municipio ha estado en ambos lugares en los que es los procesos de cumplimiento de normas de bioseguridad para ser habilitados. Hemos estado en el proceso de la apertura y, por supuesto, del cierre de estos locales, no detectando ninguna irregularidad, pero por supuesto ustedes ahí están poniendo al aire algunas imágenes que son producto de lo que ha ocurrido en el lugar y que por supuesto se están en este momento haciendo de la documentación para proceder, por un lado, en lo que respecta a la responsabilidad del municipio, que seguramente habrá el paso administrativo que nos indica la propia ordenanza, primero argumentando el incumplimiento del rubro habilitado y específicamente en lo que tiene que ver con el proceso VAR, y por otro lado el proceso que indican los DNU vigentes y las leyes vigentes de incumplimiento de otro tipo de normas, donde está la justicia y la fiscalía actuarán al respecto. Así que por un lado está la justicia ordinaria y por otro lado está lo que enmarcan ustedes dentro de la ordenanza habilitante. A priori, desde la responsabilidad que tienen ustedes, ¿qué puede caber? ¿Puede caber un llamado de atención solamente? ¿Puede caber una multa? ¿O puede caber el cierre de este local o los locales? Por supuesto que la rama que estás diciendo es lo que se va a evaluar. Yo no quiero adelantarme de lo que no es un expediente que he visto de manera completa, pero puede ir desde un llamado de atención hasta la inhabilitación del local por incumplimiento de algunos de los procesos, es lo que compete al municipio. He hablado en ocasiones con sus funcionarios y lo que indican, y es reiterativo, es
la falta de gente, que obviamente ante una situación como la que estamos viviendo de pandemia y la necesidad de gente como contralor, que es lo que tiene que ejercer el municipio en cada lugar, y ante, por ejemplo, lo gastronómico, que es tan amplio y tan grande la cantidad de negocios que hay, y todo lo otro que tienen que controlar, que tiene que ver con la calle, que tiene que ver con el tránsito, que tiene que ver con el ingreso a la ciudad, y podemos seguir nombrando, lo que nos dicen la mayoría de los funcionarios es la realidad que somos pocos para muchos. ¿Es así, Rosso? El escenario, Héctor, es el que lo plantea así porque uno tiene establecido un cuadro de personas en cada una de las áreas para lo que es el normal funcionamiento de nuestra ciudad. Aquí estamos en una excepción que establece la regla, que es la pandemia, que por supuesto demandaría una presencia muchísimo más alta, muchísimo más amplia para poder dar cumplimiento, pero también debemos aferrarnos a lo que es el concepto del aislamiento social y todo lo que hemos trabajado en estos más de 150 días. Escuchaba decir recién el número correcto, y en ese proceso también hemos visto y resaltado lo que es la concientización de los villamarienses, de las villamarienses y por supuesto también los dueños de los locales. En algunos escenarios, ocasiones que podemos plantear, esas responsabilidades individuales, colectivas y la nuestra, no menor como Estado municipal, empiezan a generar algunas explicaciones. Yo creo que lo que estamos haciendo desde el área de seguridad, de la seguridad ciudadana, desde toda la Secretaría de Gobierno, es un trabajo muy amplio del cual me siento satisfecho, pero seguramente si en cada momento, en cada lugar de la ciudad, me refiero a puntos abiertos con una flexibilización muy alta, porque nosotros hemos alcanzado fase 5 y gracias al esfuerzo de todos no hemos retornado, posiblemente no podamos estar de manera efectiva dando la tranquilidad del cumplimiento de las normas. Así que... Sí. Pablo, no me quiero perder de algo que usted dijo y no lo quiero dejar pasar. Usted hizo una referencia anteriormente por otra consulta mía a salones de fiesta. ¿Se viene alguna habilitación o interpreté mal yo con respecto a salones de fiesta específicamente? Dígame. No, nosotros el planteo que tenemos desde el sector y que hemos pedido su evaluación es que estos lugares, salones de eventos, puedan ajustar sus normas de habilitación en la municipalidad, aunque sea de forma transitoria, para actuar en el caso de los salones de eventos. Hemos hablado más puntualmente de un rol tipo restaurante. En ese escenario, ajustar ese lugar donde todos entendemos la necesidad de volver a las actividades para poder sostener lo que es el funcionamiento, la generación de mano de obra y una posibilidad de retorno hacia la actividad económica anticipada, que por supuesto hemos decidido acompañar y por eso estamos tratando de hacer los ajustes con esto que ha ocurrido el fin de semana, que empieza a ser por parte de quienes mayormente nos aconsejan, que son los médicos, que no es el proceso de que estos lugares no abran, sino que los especialistas dicen: necesitamos que estos lugares abran y que tanto municipios como dueños de los locales aseguren el cumplimiento del protocolo, porque no se trata de no abrir, se trata de la responsabilidad individual de cada uno de cuidarnos. Y nosotros lo hemos visto a nivel comercial en líneas generales, que el comportamiento de Villa María no ha traído en estas 6 semanas, en estas 6 largas semanas, ningún tipo de generación de contacto estrecho y transmisión de virus. Entonces, en estos lugares donde estamos aún profundizando la flexibilización, esperemos encontrar el equilibrio para la tranquilidad de toda la ciudad. Cuando hablamos de salones de eventos y esta posibilidad de por ahí transformarse en bar o restaurante, está haciendo referencia a lo genérico de todo salón, sumando infantiles, salones reconocidos para casamientos y demás. ¿Es el conjunto de todos? Sí, el planteo es general por parte del rubro y por supuesto que más allá de la especialidad que cada uno tenga, hoy estamos evaluando estas dos cuestiones concretas que se rigen bajo el mismo protocolo, que es el gastronómico. No quiero tomarle mucho más tiempo, pero tengo un par de preguntas para hacerle. En lo referencial y específicamente con la salud y los números de la cantidad de personas con
COVID positivo. Estos números, estas 9 personas que es lo que cronicaban ayer, y bueno, esperaremos el número que van a dar esta noche ustedes del COE regional. Digo, estos números se desprenden. En principio estábamos hablando de los brotes de Marcos Juárez, luego el brote de Oliva, luego lo que se denominó el brote de Córdoba, que todos conocemos por esta familia que vino a instalarse a la ciudad. Esto que se están desprendiendo de los últimos personas con COVID positivo, algunos hacen referencia a que el grupo etario es de personas jóvenes que se desprenden de un nexo de Córdoba. No sé si me explico y usted me puede explicar mejor. Estamos, como bien decís, Héctor, en una tercera fase del brote Córdoba, ya teniendo un equilibrio o un aislamiento, como prefieren denominarlo los especialistas, altos de lo que fue el brote inicial Marcos Juárez, con el brote de Oliva, que fue el segundo, que fue el que más nos perjudicó, y este brote de Córdoba está encontrando. Del caso 1 tuvimos 10. De los 10 casos tuvimos 7, que eran de 32 contactos estrechos. Y ese es un número que no te lo puedo dar con precisión, pero es muy cercano a 70 personas. Es el que nos está dando los 9 que se informaron ayer y algunos que vamos a dar hoy. En ese proceso es donde estamos iniciando una fase de cadena que es la que estamos evaluando, porque los cruces de contactos no permiten localizar a la ciudad en un punto, sino que se está ramificando. En algunos escenarios, como bien decís, de personas jóvenes, y en otros escenarios de personas que trabajan en otros lugares y que han generado estos nuevos casos. En la ciudad nosotros tenemos prácticamente, me falta lo de ayer y de hoy, Héctor, nosotros tenemos de los 105 casos, uno solo que ha demandado internación, sí. Y eso es lo que nos lleva a asegurar la línea o el promedio de edad muy bajo. Prácticamente nosotros tenemos más del 80% de los afectados sin síntomas, o sea, pasan el proceso de la enfermedad prácticamente sin síntomas, apenas un 15% que presenta algunos síntomas leves, y todos estos en sus casas, y un 3%, 5% que ha demandado el acompañamiento médico. Eso es lo que nos asegura o nos otorga cierta tranquilidad, porque sabemos que cuando la edad de contagio está en los sectores más jóvenes, no hay demanda. O sea que para prestar atención, Pablo, se está dando esto, que los últimos contagiados son en su mayoría personas jóvenes. Digo, para prestar atención a ese grupo etario, ¿no? Sí, y tenemos lamentablemente lo que se repite en la ciudad y en la provincia, el escenario de reuniones eventuales, tal vez no programadas, para no darle una calificación, una ponderación tan alta, en donde el vector más común es el mate o el compartir después una cena o lo que fuera, lo que genera ese contacto estrecho que luego, cuando son hisopados, devienen en otros casos. Bien, la última, Intendente, porque amerita, lo saco de todo este plano y lo llevo al ámbito político, lo que fue la marcha de ayer en todo el país y que también existió en Villa María. En un par de líneas, su pensamiento con respecto a esto. El escenario, creo que para tener en cuenta, para evaluar, para seguir escuchando y articulando los procesos de pensamiento que se dan en los distintos sectores, en los miembros de una comunidad, un proceso en donde particularmente prefiero centrar el enfoque, Héctor, en esto que nos está tocando vivir, que es la pandemia, que nos ha de alguna manera marcado a todos una nueva agenda con una prioridad inicial en lo que ha sido nuestra recuperación de infraestructura sanitaria, en recursos humanos y también, por supuesto, en infraestructura. Y hoy un escenario que empieza a generar los idas y vueltas producto de una economía que mayoritariamente está en marcha, pero todavía falta ese último paso, esa fase a la que todos aspirábamos, nos imaginamos
los cordobeses un mes de agosto con un retorno paulatino a las clases, a que los chicos disfruten del deporte, a que los padres puedan dejar con tranquilidad a sus hijos en las guarderías. Bueno, nos faltó esa etapa, se vino el pico, esto genera una sensación de malestar, de incomodidad y bueno, yo estoy permanentemente tratando de leer y generar estos diálogos para que entre todos seamos capaces de escucharnos, no sacar ventajas que sean individuales, porque hoy debemos pensar en lo colectivo y como ciudad debemos tener en cuenta que el proceso de reactivación económica empieza a verse en esta nueva normalidad, con rubros que empiezan a marcar con respecto a datos de años anteriores diferencias, producto de que esta pandemia nos ha cambiado a todos, ya no consumimos de la misma manera que lo hacíamos el año pasado, ya no demandamos servicios de la misma manera que lo hacíamos en años anteriores, entonces se está armando un nuevo esquema, un nuevo cuadro y nada mejor que ser capaces de dialogarlos entre todos. Intendente, lo saludamos, sabemos está allí seguramente su despacho trabajando y tiene que movilizarse hasta el COE regional para el informe diario. Que tenga una buena noche y gracias por la nota. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos en un nivel.